Ya saben, como voy a estar haciendo la pizarra, cualquier duda ustedes me interrumpen nada más. ¿Bien? Estamos grabando. Bueno, vamos allá entonces. Hoy día pasamos el principio de la relatividad y las transformaciones de Lorentz. Bueno, entonces, nosotros en la última clase habíamos hablado sobre el éter, ¿cierto? Para salvar, ¿cierto?, el punto de vista newtoniano, Maxwell, ¿cierto?, escribió sus ecuaciones de campo electromagnético, y entonces lo que sucedió fue que Lorentz y otros intentaron construir un medio, ¿cierto?, llamado éter, que era una especie de gelatina respecto del cual la velocidad de la luz vale exactamente lo que vale, c, ¿cierto? Ahora, el asunto, entonces esto se quiso poner a prueba mediante el experimento de Michelson y Morley, y entonces nosotros, según vimos en la última clase, lo que este experimento quería mostrar es que efectivamente la Tierra, en su movimiento de rotación alrededor, de traslación alrededor del Sol, efectivamente se movía a través del éter, ¿sí? Eso significa que si nosotros nos movemos a través del éter, vamos a sentir un viento de éter, ¿no? Entonces cuando el rayo de luz va en contra del éter, se va a demorar más de que cuando va a favor del éter, ¿no? Y entonces hicimos los cálculos y nos dimos cuenta de que debería haber una diferencia de tiempo, ¿no? Debería haber una diferencia de tiempo ahí, que, ¿cierto?, era algo así como AB menos delta T a C, ¿cierto? Y eso tenía que dar distinto de cero. O sea, lo que se esperaba es que esta diferencia fuera distinta de cero. ¿Ya? Porque si esta diferencia era distinta de cero, significa que existe el éter, que la Tierra se mueve a través del éter, ¿no? Sin embargo, según vimos, lo que detectó Michelson-Morley, sin ningún lugar a dudas, es que ocurre eso. O sea, es algo muy raro, porque esto significa que la Tierra está en reposo. Al menos en reposo respecto del éter. Entonces, lo que probó el experimento de Michelson-Morley es que el éter en realidad no existe. Bueno, en realidad no es tan determinante. Lo que sí hizo el experimento fue demostrarle que no había viento de éter. Entonces, es en este momento cuando aparece el señor Albert Einstein, ¿cierto? Y él dice, miren, ¿saben qué? No existe ningún éter. Todos los sistemas inerciales, vale decir, los movimientos, los sistemas de referencia que se mueven unos respecto a los otros, con velocidad constante, son todos igualmente equivalentes. O sea, que respecto a todos los sistemas inerciales, la velocidad de la luz vale c, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, si tú te pones a pensar en lo que este señor dice, es algo, para la época, algo descabellado. Porque lo que te está diciendo es que la velocidad de la luz va a ser siempre la misma, independientemente de que si la fuente que emite esa luz se mueve o no. No sé si logras captar, si me siguen con esto. Supongamos que hay una fuente de luz, no sé, una sirena o un faro o una ampolleta que se prende, por ejemplo. Tú sabes que una vez que se prende, empieza a emitir luz en todas las direcciones. Rayo luminoso, así como ustedes estudiaron en física 3. Pero supongamos que esta ampolleta, supongamos que sea una ampolleta, está arriba de un vehículo, podría ser una ambulancia. Y esa ambulancia se mueve con una cierta velocidad, llamémosle V. Por supuesto, respecto a nosotros. ¿Ya? Somos nosotros que estamos en la Tierra, en un sistema estacionario, ¿cierto?, inercial, aproximadamente inercial. Ya vimos que la Tierra no es un sistema inercial perfecto, pero se puede aproximar, ¿no? Entonces, para nosotros este carrito que lleva esta sirena se mueve con una velocidad v. O sea, ¿qué estamos acostumbrados nosotros? Es que si hay un rayo de luz que tiene una
colocarle aquí como una ondita, eso es una onda, tiene una velocidad c. Ya sabemos que la velocidad de la luz es conocida, ¿sí? Se ha determinado experimentalmente, ¿sí? Entonces, esa velocidad c, ¿quién la mide? La mide una persona que está arriba de la ambulancia. O sea, con respecto a él, llamémosle aquí observador S y observador S'. Entonces, S', cuando la ampolleta se enciende, S' verá que la luz tiene en su sistema la velocidad c. Y si yo creyera en Newton, entonces la pregunta es, ¿con qué velocidad mide el rayo de luz según esta persona que está en reposo? ¿Qué contestaría Galileo Newton? Al tiro, c². ¿Sí? Porque es la velocidad de la luz más la velocidad del autito, por lo tanto este sería, el observador S vería que la luz va más rápido. ¿Sí? Va más rápido. Eso es como incluso es lógico, ¿ya? Incluso si tú te pones a pensar, es una cosa prácticamente de sentido común. Sin embargo, ¿qué te dice Einstein? Einstein dice, no, las velocidades no se suman. Lo que ocurre es que este observador va a ver este rayo de luz con la velocidad c. Lo mismo que él. Y tú vas a decir, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que a pesar de que la luz, la fuente de luz, la ampolleta, ¿cierto?, se mueve con una velocidad v respecto de él va a seguir midiendo c? Incluso Einstein dice, mire, ¿qué pasa si hay un tipo corriendo aquí a una velocidad que se llama v', distinta a él? Esta persona mira la ampolleta y mide la velocidad de la luz y también va a medir c. Y así cualquier observador, incluso una persona que va, fíjense ustedes aquí, supongamos en un avión, ¿sí? Supongamos en un avión, una persona va aquí en un avión que se mueve con una tremenda velocidad, llamémosle v2', para acá, para el cual la ampolleta se mueve hacia él, y sin embargo Einstein te dice que la velocidad de la luz según él sigue siendo c. O sea, la c es una constante universal, no depende del movimiento de la fuente. Obviamente es una idea descabellada, ¿sí? Si la miras así a primera vista, por supuesto que nos parece descabellado. Pero vamos a ver ahora que tiene toda la lógica, tiene mucha lógica esta manera de pensar. Y además vamos a ver que como consecuencia de este postulado, ¿cierto?, que la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas inerciales, vamos a ver que este postulado, para ser cierto, tiene consecuencias muy, muy misteriosas. Y esa consecuencia, una de ellas ya la hemos visto, es la contracción de la longitud, postulada por Lorentz, ¿cierto? Pero hay otra que no hemos visto, que la vamos a deducir, que es la dilatación del tiempo, ¿ya? O sea, que vamos a ver que cuando una persona mide el tiempo de un reloj, y si el reloj se está moviendo respecto de este observador, ese tiempo va a ser más largo, ¿ya? Y vamos a ver que no se trata de un tiempo, no se trata de un efecto óptico, es realmente un tiempo más grande, ¿de acuerdo? Entonces, esta dilatación de tiempo, como vamos a ver, conlleva a una famosa paradoja, probablemente ustedes la han escuchado, que es la paradoja de los gemelos, ¿cierto? Que yo, por cierto, se la puse ahí la tarea, la que acabo de subir, para que ustedes vayan pensando por qué eso es una paradoja. ¿Bien? Por supuesto, si tienen dudas, lo podemos discutir, ¿no? Ya, entonces, una vez que ya tenemos la idea, ¿cierto?, vamos a meternos ahora con la matemática, ¿bien? Y vamos a sacar las deducciones. Entonces, lo que dice Einstein es que el éter no existe. Entonces, ¿qué dice él? Dice, vamos a tener dos postulados. Entonces, postulados, la relativa especial.
Primer postulado. La velocidad de la luz es la misma para todos los sistemas inerciales. Ojo que aquí, si el sistema no es inercial, ya no podemos decir que la velocidad de la luz es la misma. Ahí ya entramos en otro terreno, que es la relatividad general. ¿De acuerdo? Pero ahora estamos en relatividad especial, así que tiene esta restricción. Por eso Einstein en esta teoría le llamó él mismo relatividad restringida, ¿ya? No relatividad especial. ¿De acuerdo? El segundo postulado dice que las leyes de la naturaleza, y aquí subrayo naturaleza, son las mismas para todos inerciales. Ya, el postulado 1 ya lo hemos comentado. El postulado 2 es una generalización del principio de relatividad de Galileo-Newton, ¿sí? Recordemos que el principio de relatividad de Galileo-Newton dice que las leyes de la mecánica, solo de la mecánica, ¿ya?, son las mismas para todos los sistemas inerciales de referencia. ¿Sí? Todos los sistemas inerciales de referencia. Entonces, como según Newton, ¿cierto?, y los que creen en la teoría newtoniana, existe el éter, ¿ya? Entonces, el éter es el único sistema inercial, no hay otro más. Todos los sistemas que se mueven a través del éter, incluidos nosotros con la Tierra, serían sistemas no inerciales. Por lo tanto, las leyes de la física que nosotros hagamos aquí en la Tierra, que nos estamos moviendo a través del éter, no tienen por qué tener la misma forma que las leyes de la física que haría un físico que vive en el éter. Por ejemplo, una persona, imagínate una estación espacial flotando ahí en el espacio, lejos de toda gravedad, ¿cierto? Esa persona vive en el éter, ¿sí? Porque está en reposo respecto al éter, en el espacio vacío. Entonces esa persona hace experimentos, ¿sí? Y si esa persona compara los resultados de sus experimentos con los nuestros, que hacemos en la Tierra, que nos movemos a través del éter supuestamente, los resultados no serían iguales. Eso es precisamente lo que intentó mostrar el experimento de Michelson-Morley. Pero ya vimos que dicho experimento da pie a que en realidad la Tierra parece no estar moviéndose respecto de ningún éter, ¿ya? Así que Einstein postula, ¿cierto?, que no solamente las leyes de la mecánica son válidas para todos los sistemas inerciales, sino que también las leyes de la naturaleza. ¿Y eso qué significa? Significa que vas a incluir en ese principio las leyes de la óptica, las leyes del electromagnetismo, ¿sí? Por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell. Entonces, esto es muy potente, ¿ya? Con estos dos postulados, tú construyes la relatividad especial, ¿sí? Es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vayamos a lo nuestro. Entonces, si usted recuerda, vamos a modificar las transformaciones de Galileo. Estas son las antiguas, ¿sí? Acuérdese que estas transformaciones eran estas, que están aquí. Ya habíamos hablado sobre estas, ¿no? ¿Cierto? Aquí recuérdense que las primas que están a este lado relacionan las no primas que están a este otro lado. Si usted recuerda, había un eje común aquí, x prima, ¿cierto? Y había aquí una separación de t entre ambos sistemas. ¿Sí? Dejamos correr un tiempo
Y entonces un evento, ¿cierto?, tiene una distancia x' respecto de este sistema y tiene una distancia x respecto del sistema S, y este es el sistema S que se mueve con respecto a eso. ¿Sí? Eso es lo antiguo, ¿ya? Ahora vamos a modificar estas transformadas de Galileo, ahora van a ser distintas, ¿cierto?, para que estén de acuerdo con el principio de relatividad de Einstein, porque así, tal cual están, no están de acuerdo con tal principio. Entonces, si usted recuerda, en el experimento de Michelson-Morley, usted recuerda la suposición para salvar el experimento, ¿cierto?, para hacer que el delta T a C menos el delta T a B sea cero, Lorentz y Fitzgerald, ¿cierto?, postulan que la longitud del brazo del interferómetro de Michelson-Morley en la dirección del movimiento, ¿cierto?, se acortaba. Entonces, este acortamiento, ¿cierto?, esta contracción, Lorentz y Fitzgerald creían que se debía a que el interferómetro estaba moviéndose, ¿cierto?, a través del éter. Era como un efecto de moverse a través del éter. Entonces, según vimos en la última clase, esta contracción, ¿cierto?, supongamos que L era el largo de una barra, ¿cierto?, entonces la contracción sufrida era esta. ¿Ya? A ver, voy a explicar claramente qué es lo que es L0, ¿ya? Con un cerito aquí. ¿Qué significa? Toda cantidad que tenga un cerito acá, ¿ya?, se va a llamar, va a tener el apellido propio. O sea, que esto que está acá, está L0, se llama en adelante longitud propia. Longitud propia. ¿Qué es la longitud propia? La longitud propia es la longitud de una, por ejemplo, de este lápiz, de una barra rígida, ¿cierto?, medida por alguien que está en reposo respecto a la barra. ¿Sí? Mientras que esta que está acá, que es la longitud L, simplemente le llamé así L, es la longitud del lápiz que mide una persona para el cual el lápiz se mueve. Por ejemplo, yo estoy aquí en reposo, yo sería el observador S, ¿cierto?, y yo veo pasar este lápiz así, moviéndose con una cierta velocidad frente a mí. Yo, por ejemplo, estoy mirando la pizarra y este lápiz pasa respecto a mí con una cierta velocidad, ¿eh?, y yo este lápiz lo voy a ver contraído, lo voy a ver más chico, ¿sí? Entonces, este gamma, acuérdense ustedes que lo que era gamma, en Michelson-Morley lo definimos, era este factorcito constante, ¿eh? Acuérdense que V es la velocidad con que se movía la Tierra, que ahora es la velocidad del lápiz, ¿no? Así que esto es una constante, y siempre es mayor que 1. Siempre. Por lo tanto, gamma a la menos 1 es menor que 1, obviamente, y por lo tanto la longitud L siempre es menor que la longitud propia. ¿Ya? Entonces, longitud propia, tiempo propio, masa propia, fuerza propia, todo lo que tenga apellido propio va a significar una cantidad física que mide alguien para el cual lo que está midiendo está en reposo. ¿Sí? Entonces, algunos libros le llaman esto longitud de reposo, también le llaman. Bueno, no lo mismo. Lo importante es que la longitud medida por alguien que el lápiz se mueve tiene que ser menor que la longitud de reposo. ¿Ya? Ahora, usted se debe estar preguntando, bueno, el experimento de Michelson-Morley se puede explicar con esto, ¿cierto? Se puede explicar con esto. Y esto no lo descubrió Einstein. Eso lo descubrió, insisto, lo descubrió Lorentz con Fitzgerald. Entonces, ¿por qué no se le atribuye la relatividad a Lorentz y Fitzgerald y sí a Albert Einstein? ¿Cuál es la diferencia
de enfoque, ¿cierto?, entre Lorentz y Fitzgerald versus Albert Einstein. Eso es lo que quiero explicar ahora, ¿ya? ¿Cuál fue la diferencia? Einstein también está de acuerdo con esto, pero hay una diferencia fundamental. Y es la siguiente. Si ustedes recuerdan, en la teoría del éter, la Tierra se movía a través del éter, ¿cierto? Y supongamos que este era el interferómetro de Michelson-Morley, se movía hacia allá con una velocidad v, donde ve la velocidad de la Tierra de traslación, que se conoce, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que decía la teoría del éter? Decía que nosotros, que vivimos en la Tierra, estamos en reposo respecto al interferómetro, ¿cierto? Nosotros no somos un sistema inercial, somos un sistema, no, un sistema malo, un sistema no inercial, un sistema que se mueve a través del éter, ¿cierto? Y por eso los tiempos eran distintos, en ir y volver, ustedes recuerdan, hicimos esa parte, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que decía la teoría del éter? Decía, supongamos que yo ahora estoy parado en el sistema del éter, vale decir, en el espacio. Estoy en el sistema privilegiado, ¿de acuerdo? Yo soy el observador S, ¿ya? Y supongamos que tú, que estás aquí, te mueves con la Tierra y serías entonces el sistema S', ¿ya? Yo soy el sistema S que está acá en reposo, mirándote a ti, moverte con el planeta Tierra, ¿cierto? Con el interferómetro. ¿Sí? Ya. Entonces, tú, que estás acá, eres consciente de que estás en un mal sistema de referencia. Porque tú y yo, creemos en la teoría del éter. Vamos a creer en la teoría del éter por ahora, ¿ya? Vamos a hacer todo clásico, todo newtoniano. Entonces, tú y yo estamos de acuerdo, ¿cierto?, en que yo estoy parado en un sistema privilegiado, inercial, ¿cierto?, donde las leyes de la física son válidas solamente para mí, y para ti también tú puedes hacer experimentos, pero resulta que tú tienes que hacer correcciones. Las ecuaciones tuyas no van a ser igual a las mías. Pero, insisto, tú y yo estamos de acuerdo en que solo yo estoy en un sistema privilegiado, inercial, y tú no. ¿Bien? A los dos están de acuerdo. ¿Ya? ¿Qué pasa con la contracción de Lorentz? ¿Ya? Yo, como estoy en un sistema inercial, estoy en reposo, ¿cierto?, en el sistema S, entonces yo veo que el brazo que está en el sentido del movimiento, así como decía Fitzgerald y Lorentz, está contraído ahora, se contrajo, por ejemplo, está contraído según esto, con esta fórmula, ¿sí? Entonces yo observo, mido que el brazo de tu interferómetro en la dirección del movimiento, no en esta, solamente en esta, se contrajo, ¿sí? ¿Y qué pasa contigo? Tú también estás de acuerdo en que el brazo del este es más corto. También. ¿Por qué? Porque tú eres consciente de que estás en un mal sistema de referencia. Te arrastras a través del éter y por lo tanto no hay ninguna novedad que se te acorte este brazo. Como creía Lorentz y Fitzgerald, por culpa del éter, que se te viene viento en contra, ¿no? ¿Ven? Entonces, según la teoría antigua del éter, este efecto de contracción es igual para ambos observadores. Ambos están de acuerdo. Él dice que tu longitud está contraída porque tú estás en un mal sistema de referencia y te mueves atrás del éter. Y tú mismo dices, sí, es cierto, mi longitud está más contraída porque yo me estoy moviendo a través del éter y estoy en un mal sistema. ¿De acuerdo? O sea, hay una coherencia. ¿De acuerdo? Ya. Pero Einstein rechaza esta idea y dice, no, falso. Lo que Einstein dice es, este sistema es igual de bueno que este. Ambos sistemas están en la misma categoría. No es que este sea bueno y este sea un malo sistema. Este es tan bueno como este. Son equivalentes desde el punto de vista físico. Son equivalentes. ¿Y qué significa eso? Significa que yo, por ejemplo, ahora, fíjense,
como esta teoría de Einstein democratiza los sistemas inerciales, vamos a comparar S con S' y S' a S. Ambos se van a juzgar uno al otro. Entonces, vamos a prestarle un interferómetro a S, o sea, yo, ¿cierto? Me voy a comprar un interferómetro igual, exactamente igual al que tú tienes, son iguales, ¿cierto? Con la misma longitud, todo exactamente igual. Pero yo voy a estar en reposo respecto a mi interferómetro en mi estación espacial, ¿cierto? Entre comillas, later, y tú vas a estar con el tuyo en la Tierra. ¿Qué va a pasar ahora? Yo, que estoy aquí, voy a mirarte a ti y voy a decir, tu longitud está contraída, te voy a decir a ti. Tu longitud está contraída según eso. ¿Sí? Pero yo voy a mirar mi brazo de interferómetro que está en reposo respecto a mí, el propio, ¿cierto? Y voy a ver que no está contraído. Voy a ver que está normal. Pero aquí viene la diferencia. Tú, que estás ahí, tú dices, no, mi brazo no está contraído, mi brazo es el brazo propio, no se ha contraído para nada, porque mi sistema es tan inercial y tan bueno como el tuyo. Tú me dices a mí. Pero tú me ves a mí con el brazo contraído. Ahora tú me vas a decir, pero ¿cómo? Si es que yo no me estoy moviendo. ¿Es ese prima que se mueve? No. Tú que eres ese prima, que estás arriba del planeta Tierra, tienes todo el derecho, según Einstein, a decir que estás en reposo y soy yo el que parece moverse hacia atrás. ¿Sí? El que parece moverse. Imagina que tú estás en este planeta moviéndote y me miras así y me ves que yo me muevo hacia atrás en mi estación espacial. Tú me vas a decir, ay, qué ridículo, si la estación espacial está en reposo. Pero físicamente te estás moviendo. ¿Sí? Estás cambiando de posición en el tiempo. Por lo tanto, tú estás en las mismas condiciones que yo. Tú puedes decir de que este sistema es tan bueno como este, que estás en reposo y que soy yo el que me muevo, y como me muevo, entonces mi longitud se contrae de acuerdo a esto. ¿Te fijas la diferencia? Por eso que es relatividad, ¿sí? Porque este efecto ocurre relativo al que mide. Entonces, si este brazo, por ejemplo, el brazo propio, mide 1 metro, supongamos que mide 1 metro, yo lo voy a medir como 1 metro, porque está en reposo respecto a mí. Y yo voy a mirar tu brazo y voy a decir, está contraído, no sé, supongamos 0,6 metros, supongamos. Al mismo tiempo, tú estás en reposo, miras tu propio brazo de interferómetro y ves que mide 1 metro, no ha sufrido ningún cambio. Pero miras el mío, y como yo me estoy moviendo hacia atrás, aplicas esta fórmula y tú ves que mi brazo está contraído hacia los centros. ¿Te fijas? Hay una simetría, ahí hay una gran diferencia. Todos los sistemas inerciales son igual de buenos. No hay uno bueno, no hay uno privilegiado y todos los demás son malos. No. Todos son iguales. Siempre y cuando sea inercial. Si yo, por ejemplo, se me ocurre hacer experimentos con óptica y onda, y se me ocurre jugar con imanes y corriente, y llego a escribir las ecuaciones de Maxwell, esas ecuaciones de Maxwell, la forma que van a tener, por ejemplo, la ley de Gauss, que usted estudia en física 2, ¿cierto? Para calcular el campo eléctrico usando el flujo eléctrico, ¿cierto? Esa ley de Gauss tendría que tener la misma forma aquí. Si yo, por ejemplo, hago un curso de física 2 aquí, en el éter, y llego, ¿se acuerdan de la ley de Gauss, ¿cierto? Que decía que el flujo, el campo eléctrico era la carga encerrada partida por epsilon sub 0. Bueno, si usted hace eso mismo acá, tendría que llegar exactamente a la misma forma. Ahora, claro, como tu sistema es prima, tu campo eléctrico va a ser prima, de S prima, aquí no es porque está en el sistema S, pero la forma es la misma. La forma es la misma. ¿Sí? Entonces, en este sentido, el segundo postulado de Einstein dice que todas las leyes de la naturaleza son iguales. Cuando dicen iguales, en realidad quieren decir que tienen la misma forma. ¿Sí? Eso se llama covariancia. En física, la palabra exacta es covariancia. Cuando yo digo que hay covariancia, me estoy refiriendo a que dos ecuaciones tienen la misma forma, de un sistema a otro. Por ejemplo, F igual a M por A
en el sistema S. Y en el sistema S' sería un M' por A'. ¿Sí? O sea, la masa cambia, podría cambiar, ¿cierto? Le pongo M', la aceleración también cambia, pero tiene la misma forma. ¿Se fijan? Eso es covariancia. ¿Ya? En cambio, cuando yo hablo de invariancia, es distinto. Porque ahí me estoy refiriendo a una constante. Hay un número que no varía. Por ejemplo, la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es un número que no varía de sistema a sistema. Entonces decimos que es invariante. ¿Sí? Pero cuando nos referimos a ecuaciones, decimos que es covariante. Bueno, son dos palabras que significan cosas distintas. Pregunta hasta acá. Vamos, preguntas. ¿Dudas antes de continuar? ¿No? Ya, continuamos entonces. Ahora sí, tenemos que meterle un poquito de matemáticas al asunto. Ya que expliqué la diferencia del enfoque, ¿cierto? Vamos a meterle matemáticas. Voy a quedar con la transformación de Galileo, las voy a modificar. Ya. Así que, según Lorentz y Fitzgerald, ¿cierto? Los dos sistemas que teníamos antes, ¿cierto? El X y el X', el eje común, ¿cierto? Y los sistemas Y', ¿cierto? Lo mismo. El típico punto P, que es un evento, algo que ocurre en el tiempo y en el espacio, ya lo habíamos visto. Esta distancia es X', esta distancia es X, es lo mismo que teníamos con Galileo. ¿Sí? Y esto es Vt. ¿Bueno? ¿Sí? Entonces, si tú te fijas, se cumple, ¿cierto? Se cumple que X' llega hasta acá nomás, recuerda, X' es esto, ¿sí? El rojo. ¿Ya? Entonces, se cumple que X' es X menos Vt, lo que está acá. Bueno, eso es la primera clase. ¿No? Pero resulta que X', por ejemplo, podría representar un lápiz, una barrita, en el sistema primado. Entonces tú, el sistema S, el sistema S', tú lo vas a ver contraído, como ya vimos, por hipótesis de Lorentz. O sea que tu X', ¿cierto? El X' ahora va a cambiar por eso. ¿Sí? O sea, esto sigue siendo válido que X' es X menos Vt, pero resulta que ahora X' tiene que estar contraído para, de nuevo, para explicar el experimento de Maxwell-Morley. Por lo tanto, tengo que poner este cambio aquí. ¿Sí? Así que X' lo tengo que reemplazar ahora por... ahí, por eso. ¿Sí? Es el único cambio que voy a hacer. Acuérdense que gamma es constante. ¿Ya? Acuérdense que gamma, la voy a escribir aquí para que no se me olvide, porque voy a necesitar esta definición más adelante. Es eso. Es una constante. Porque B es constante, ya te lo sé la luz. Constante. ¿Ya? Ya. Bien. Entonces, voy a partir de ahí. Ya. Así que, ¿cómo me queda esta transformación ahora? Esta transformación me queda así. Ahora, voy a borrar aquí. Entonces, se me modificó, aparentemente, por algo inocente que está aquí, pero vamos a ver que esta modificación conlleva un montón de diferencias. Ya. Ya. Ahora, ¿qué otra cosa nosotros sabemos de las transformaciones de un sistema de coordenadas a otro? ¿Ya? Las transformaciones que relacionan un sistema de coordenadas a otro tienen que satisfacer ciertas, digamos, propiedades físicas. ¿Ya? Por ejemplo, pensemos en las de Galileo, donde esto no está todavía. ¿Ya? Si yo las transformaciones de Galileo cambio D por menos B, ¿qué ocurre ahí? Que
es lo que estoy haciendo yo al cambiar v por menos v? Lo que estoy haciendo con eso es cambiarme de sistema. Porque, insisto, volvamos al sistema tuyo de la Tierra, que tú estás aquí en planeta Tierra. Este es tu sistema S', que se mueve por una velocidad v, ¿cierto? Y yo estoy aquí en una plataforma espacial en reposo, ¿ya? Yo soy S. Entonces, si yo te miro a ti con una velocidad v positiva hacia la derecha, supongamos, tú me vas a ver a mí moverme hacia la izquierda con una velocidad v. Así que este cambio en matemáticas, en el fondo, es cambiarse de sistema, es preguntarle al otro cómo ves al primero. Eso es. Eso es esto que voy a decir. Entonces, si yo cambio en estas ecuaciones, voy a colocar aquí todavía Galileo, voy a sacar el gamma para que sea Galileo. ¿Ya? Si yo cambio v por menos v, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre ahí? No sé si lo ven. No sé si lo ven. A ver. Ya. Antes de hacer el cambio, la ecuación antigua. ¿Qué pasa si yo aquí despejo x? Me queda x' más bt. ¿De acuerdo? Despejé. Ya, despejé. Ahora hice el cambio. Voy a hacer el cambio. Voy a hacer el cambio. Mira esta ecuación con esta. ¿Qué diferencia tiene? Fíjate lo que pasa aquí. X' es igual a x más bt. Y aquí tienes x es igual a x' más bt. Este bt sigue siendo igual. No pasó nada. Y con un signo más. Son igual. Pero fíjate que aquí esta x es prima y aquí es no prima. Y aquí es no prima y aquí es prima. ¿Qué significa eso? Significa que la prima cambió por la no prima. ¿Sí? Y de hecho, puedo ir más allá. Como tengo t' igual a t, yo podría colocar aquí t'. Pero como t' igual a t, puedo sacar la prima si quiero. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que estoy en Galileo todavía no me meto con las transformadas de Lorentz. Si yo hago este cambio, yo espero que ocurra esto también. Y, ¿por qué no? Como ya vimos, que ocurra esto. Ahora, tú vas a decir, pero es que esto es absurdo, porque en Galileo t' igual a t, entonces esto es redundante. Estoy de acuerdo. Pero como vamos a ver ahora, en las transformadas que estoy construyendo, que son otras transformadas, estoy construyendo unas nuevas, que se van a llamar transformadas de Lorentz, esto no ocurre. De hecho, esto no ocurre. No ocurre en las transformaciones de Lorentz. ¿Ya? No ocurre. Así que me voy a tomar en serio esto. Aquí se satisface de manera trivial, pero ahora lo voy a tomar en serio. Entonces, ahora voy a aplicar este criterio a las nuevas transformaciones que estoy haciendo. Entonces, volvamos atrás. Esto era menos, esto no existía, ¿cierto? Solamente fue para el ejemplo. Y aquí había un gamma de menos 1. ¿No? Estoy yendo hacia atrás. Ya. Apliquemos esto ahora. Apliquemos esto aquí. Vale decir, si cambio v por menos v, tendría que ocurrir de que el x' cambia por x y que el t' cambia por t. O sea, ¿cómo me quedaría esta ecuación? Me quedaría así. Gamma a la menos 1 por x ahora, ¿sí? Igual. Aquí no hay prima, coloco prima. Aquí hay un menos b, coloco un más b. Y acá hay un t, coloco un t'. ¿Sí? Eso fue lo que hice. ¿Verdad? Y lo demás, por supuesto, esto no se ve alterado, ¿ya? Porque la dirección del movimiento sigue siendo en x, así que la verdad que esto no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué pasa con t' igual a t? Todavía no pasa nada. ¿Ok? Todavía, vamos a colocar aquí, si te preguntan, todavía no sé si son iguales. Todavía no lo sé. Voy a dejarlo como estándar. De hecho, como ya dije, voy a probar de que no son iguales. Pero lo voy a dejar ahí inocentemente. ¿Ya? De hecho, estas tres ecuaciones que están aquí las voy a retomar después. Estas no me sirven de nada, pero me dan información. Esta no estoy seguro, así que voy a trabajar con las que estoy seguro. ¿Ya? Con estas dos no. Voy a trabajar con esa
y voy a jugar con esa. Solamente con esas dos. Solo con esas dos. A ver a qué nos llevan. ¿Ya? Y estas, como ya dije, las voy a dejar para el final porque no me aportan por ahora ninguna información. Voy a escribir esta aquí arriba. Voy a escribirla arriba ahora que la tengamos más a la vista. Ya. Y vamos a jugar con ellas. Juguemos con ellas. Ya esto, como ustedes van a ver, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Hagamos el ejercicio juntos, a ver si no nos equivocamos. A ver si no nos equivocamos. Eliminemos X'. Usted sabe que esto se puede ver como un sistema de ecuaciones, ¿sí? Donde tienes X', X y T, ¿cierto? Ah, aquí me falta algo. Aquí me falta T', ¿sí? Porque aquí primé, cambié B por menos T, y aquí me falta un T'. Ya, entonces tú lo puedes ver como un sistema de ecuaciones donde tú puedes eliminar X', ¿ya? Vale decir que despejas X' de una y la metes en la otra. A ver a qué te lleva. A ver, les voy a dar un minuto a ver si ustedes lo pueden hacer y después lo hago yo. A ver si llegamos a uno. ¿Bien? Hago como un ejercicio. ¿Bien? Como un ejercicio. Bueno, la verdad que no es tan difícil. Yo puedo multiplicar esto por gamma y multiplicar esto por gamma. ¿Qué me quedaría aquí? Me quedaría X' igual a gamma, factor de X menos B. Y X es gamma, ¿cierto? Factor de X' más B'. ¿Sí? Bueno, lo mismo. Ahora, este X' lo puedo meter aquí. ¿Qué me quedaría? X es igual a gamma, es este gamma. X' es todo eso. Gamma, factor de X menos BT, es X' más BT'. Más BT'. ¿Sí? Bueno, entonces aquí multiplico, termino. Me queda gamma cuadrado por X menos BT, ¿cierto? Más gamma BT'. ¿Sí? Multipliqué gamma por los dos términos. ¿Ya? Y esto es gamma cuadrado X menos gamma cuadrado BT más gamma BT'. Que hay que estar multiplicando. ¿Ya? Pero fíjate que acá tengo un factor con X, igual que acá. ¿Sí? Por lo tanto, este lo puedo pasar con signo menos para este lado, ¿no? Te va a quedar X factor de 1 menos gamma cuadrado, ¿cierto? ¿Cierto? 1 menos gamma cuadrado, ¿cierto? Sí, y eso es igual, lo pasé para acá, es igual a menos gamma cuadrado B T más gamma B T'. ¿Sí?
Bueno, multipliquemos, más bien dividamos por gamma cuadrada. ¿Qué me quedaría aquí? Me quedaría, acuérdense que llegamos a una constante. Aquí divido por gamma cuadrado, se me queda 1 partido por gamma cuadrado menos 1, ¿cierto? Aquí el gamma cuadrado se me va a quedar menos bt, y aquí me va a quedar gamma a la menos 1 por b de prima. ¿Sí? Ya. Ahora, fíjense acá. ¿Qué será eso? ¿Se va a simplificar? ¿Sí? Porque esto es gamma, si ustedes recuerdan. Entonces, el gamma cuadrado es eso. ¿Cierto? Y 1 partido por gamma cuadrado es, por tanto, eso. Entonces, fíjense acá. X factor de 1 partido por gamma cuadrado. O sea, 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado menos 1, ese menos 1, ¿cierto? Y esto lo puedo pasar para allá sumando al tiro, me va a quedar más bt es igual a gamma a la menos 1 bt prima. ¿Sí? Entonces estos 1 se me van aquí. ¿Y qué te queda? Menos x b cuadrado sobre c, ¿cierto? Estos se me fueron, me quedó eso, más bt es igual a gamma a la menos 1 b de prima. Bueno, puedo dividir por b aquí, ya que es distinto de 0 y es constante. Queda eso. Y puedo multiplicar finalmente por gamma. ¿Y qué me queda? Me queda que t' es gamma, ¿cierto? Factor de t menos b sobre c cuadrado de x. Sorprendente. Esto es la transformación del tiempo en las nuevas transformaciones que estamos construyendo. ¿Sí? Esta ecuación que llegamos es el equivalente a esta. Estas son las transformaciones de Galileo y estas son las transformaciones de ahora que se llaman transformaciones de Lorentz. Fíjense que el tiempo t' no solo es diferente al tiempo t, sino que además depende de x. Ahí se empieza a ver que el espacio y el tiempo están medio mezclados. Entonces, hasta ahora tenemos dos ecuaciones. Tenemos la primera, acuérdense que la segunda era una consecuencia de cambiar b por menos b, ¿no? Los matemáticos a esto le llaman la inversa. Pero la primera ecuación sigue siendo la que teníamos. X' es gamma, ¿no? Factor de x menos bt. Y t' es gamma, factor de t menos b sobre c cuadrado de x. Bueno, agreguémosle las otras que no dan información, pero para completar todo el espacio. ¿Sí? Esas son las nuevas transformaciones con las que vamos a trabajar. Y esas nuevas transformaciones tienen un nombre especial. Se llaman transformaciones de Lorentz. ¿Sí? Y no transformaciones de Einstein. No se les llama de Einstein porque Lorentz ya la había encontrado. Lo que pasa es que Einstein le da el enfoque físico correcto. ¿Sí? Digo correcto porque la relatividad hasta ahora tiene mucho respaldo. ¿Sí? No podemos decir que es una teoría incorrecta. Entonces, a menos que se demuestre lo contrario, claro. Estas son entonces las transformaciones de Lorentz. Y reemplazan a las de Galileo. ¿Sí? Entonces, estas transformaciones vamos a ver que implican contracciones de longitud, como ya sabíamos, pero también, y esto no lo sabemos todavía, implican dilatación del tiempo. O sea que realmente el tiempo puede estirarse mucho. De hecho,
cerca de un agujero negro, el tiempo se puede estirar incluso hasta el infinito. Deja de transcurrir, ¿cierto? En el caso opuesto. ¿Sí? Si un observador S' está por caer al agujero, o cerca del horizonte de sucesos del agujero, el S que está mirando esto desde fuera, vería, ¿cierto?, que el tiempo, el reloj, ¿cierto?, que va cayendo al agujero, prácticamente se detiene. O sea, pasa tan lento el tiempo, ¿cierto?, se dilata tanto, que el relojito prácticamente parece detenerse. ¿Ya? Pero para el tipo que va cayendo en el agujero con el reloj en la mano, no ve nada raro. Él sigue viendo su reloj pasar normal, ¿no? Esto es lo que se refleja también en la película esta, no sé si lo vieron, Interestelar, creo que se llama, ¿cierto? Donde unas personas van a un planeta con mucha gravedad, mucho más que la Tierra y el Sol, y para ello transcurren un par de horas, pero resulta que después vuelven a la Tierra y han pasado muchísimos años. ¿Ya? Eso es una consecuencia de esta teoría. Por supuesto que aquí no tenemos gravedad porque aún estamos aprendiendo lo mínimo, ¿cierto? Relatividad especial. Después, cuando incluyamos gravedad en la relatividad general, ahí nos vamos a dar cuenta que la gravedad también, ¿cierto?, puede alargar el tiempo, ralentizarlo. ¿No? Y esto vamos a ver que es por un efecto de una curvatura, ¿ya? Una curvatura del tiempo. ¿Ya? Ahora tú vas a decir, bueno, pero ¿cómo el tiempo se va a curvar si el tiempo no es una longitud? Bueno, tú puedes medir, en esta teoría, puedes medir el tiempo en metros, ¿ya?, en un sistema unidad que se llama sistema unidad natural, en donde la velocidad de la luz vale 1. ¿Sí? Y no 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Eso es el sistema internacional. Y tú haces esto, tú puedes definir un nuevo sistema de unidades, ¿cierto? Unidades naturales. Y tú puedes medir el tiempo en metros, no pasa nada. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué consecuencias? Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias que acarrean las transformaciones de Lorentz. Ya conocemos una, como ya dije, hasta la del tiempo, que de hecho es la más sorprendente de todas. Bien, para saber esto, voy a hacer lo mismo que hice en la primera clase, cuando hablé de las transformaciones de Galileo y definí dos eventos, A y B. ¿Sí? Definí dos eventos A y B, y en ese momento, si ustedes recuerdan, pueden ir a la clase ya que está grabada, yo dije que cuando un observador S, que está en reposo, mide la longitud de un objeto que se mueve, por ejemplo este lápiz, que tiene una longitud L0 propia, ¿cierto?, se mueve, yo tengo que hacer la medida de manera simultánea. Y eso es bastante obvio, porque imagina que no lo hace simultáneo. Supongamos que este es el lápiz, estoy dibujando este lápiz, aquí, ¿cierto?, que se está moviendo con una velocidad V. Respecto a mí, que yo soy el sistema S. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo no hago la medida de manera simultánea. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, en t igual a 0, yo pongo una regla aquí y digo, ya, este va a ser x1. ¿Sí? En mi eje x, ¿cierto?, el inicio del lápiz va a tener una marca x1. Después dejo pasar un par de segundos, el lápiz dejo pasar un par de segundos, el lápiz va a estar más o menos por aquí ahora, avanzado, y hago la segunda medida, y le llamo x2. Entonces voy a decir, la longitud del lápiz es más grande. Sería absurdo. Entonces, para poder agarrar el lápiz y atraparlo, y calcular su longitud real, necesito hacerlo a la vez, al tiro, simultáneo. ¿Sí? Eso lo tengo que hacer. Entonces yo demostré en la primera clase que si yo hago una medida de la longitud simultánea bajo la transformada de Galileo, el lápiz mide lo mismo aquí que en mi sistema. O sea que la longitud no varía, no se contrae. Por supuesto que no se contrae si son las transformadas de Galileo. Voy a hacer el mismo truco con las nuevas transformadas y vamos a demostrar que llegamos a la contracción de Lorentz. ¿Bien? Entonces, vamos a definir los eventos. Vamos a definir aquí el evento A, que va a tener coordenadas XA, T, ¿cierto? El evento B,
Ya vamos a hablar de esto. ¿Qué es lo que es evento? Que va a tener coordenadas y b y tb. El evento A', ¿cierto? Que va a tener coordenadas XA', TA', y el evento B', que va a tener coordenadas XB', TB'. Noten el orden, ¿ya? ¿Qué es lo que es A, B, A' y B'? ¿Ya? Muy fácil. Estos que no tienen prima son medidas hechas por el sistema S, el sistema en reposo, si usted quiere. Y estas que tienen primitas son medidas por un tipo que está en el sistema S'. ¿Ya? Primera cosa. Segunda cosa. ¿Qué son XA, TA, XB, TB? Muy simple. Acuérdense que los eventos, que yo le llamo aquí A, B, A' y B', un evento es algo que ocurre en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, si yo voy a la esquina y me fumo un cigarrillo, ¿sí? Entonces, ese evento tiene una posición, ¿cierto? Por ejemplo, si mi casa es x igual a 0 y yo me voy a la esquina que está, no sé, a 50 metros de mi casa, entonces, si mi evento se llama A, fumarme el cigarro en la esquina, ese es mi evento, el XA sería la distancia desde mi casa a la esquina. Esa es la posición del evento A. Y el T sub A es el momento en que yo prendo el cigarrillo. Por ejemplo, ahí pongo mi reloj en 0, supongamos que ando con un reloj de bolsillo, y justo cuando yo prendo el cigarrillo, pongo en 0 mi cronómetro. Entonces, ese sería el tiempo donde comienza el evento A. El evento B sería apagar el cigarrillo. Y supongamos que, mientras yo fumo, supongamos que estoy fumando, no sé, qué sé yo, 10 minutos, un ejemplo, mientras yo, en esos 10 minutos, sigo caminando, camino 10 metros más allá y me detengo. 10 metros más allá. Entonces, el evento B sería el XB, que son los 10 metros más, ¿cierto? Y el evento TB es cuando yo apago el cigarrillo y registro el tiempo. Ah, ha pasado 10 minutos, por ejemplo. Entonces, digamos, posición inicial, tiempo inicial. Posición final, tiempo final. ¿Sí? Todo eso que yo hice, ¿cierto? Caminar a la esquina, fumarme el cigarrillo, cambiarme de posición, todo eso puede ser observado desde un sistema S'. Y ese prima va a asignar, en vez de X sub A, T sub A, va a asignar XA', TA', ¿cierto? XB'. Fíjense que sigue A, B, pero ahora yo le pongo las primitas para decir, el mismo evento, me paré a fumar en la esquina en el momento TA, pero ahora tienen primitas porque esas coordenadas son distintas a las anteriores. Porque ahora la está viendo un tipo que se está moviendo. Y están relacionadas vía esta transformación. ¿De acuerdo? Ya. Entonces ahora, esto ya no me sirve, así que me ocupan espacio, ¿no? Voy a concentrar en esa parte. Vamos a etiquetar los eventos A, B, A', B' en las transformadas de Lorentz. Entonces, están conectadas, ¿no? Para el evento A, vamos a tener que XA es gamma por XA menos B TA. ¿Cierto? Para B, X'B es igual a gamma, factor de XB menos B. ¿Okay? Ahora para el tiempo, T'A es gamma, factor de TA menos B sobre C cuadrado XA. Y T'B es gamma, factor de TB menos B sobre C cuadrado XB. No hice más que escribir las transformaciones de Lorentz para los eventos A, B, A' y B'. ¿Sí? El A' está conectado con las medidas que hace a XA y TA. El XB', lo propio. El T', lo propio. ¿Sí? No hice más que seguir de esta forma, nada más que eso. Los etiqueté.
como dicen los matemáticos. Lo etiqueté con aire. Ahora, ¿cuáles son los intervalos de espacio y los intervalos de tiempo? Por ejemplo, x sub b menos x sub a representa el intervalo, ¿cierto?, de longitud. En este caso, en el ejemplo del cigarrillo, xb menos xa es lo que caminé, ¿cierto? Lo que caminé, los 10 metros, ¿sí? Porque terminé en 10 y partí en 0, ¿sí? O bien, partí en 10 y terminé en 20, ¿sí? La posición final me lo posición inicial, así como en física. Según, ¿cierto? Es, por supuesto, la directiva. Y el x'b menos x'A representa el intervalo de longitud según S'. O sea, esa misma longitud que yo caminé, los 10 metros, ¿cuánto será según el observador primado? ¿Sí? Y, siguiendo la misma lógica, ¿cierto?, es el intervalo de tiempo. De tiempo. Si ¿cuánto tiempo me fumé el cigarrillo? ¿Cierto? Según mi reloj. S T' menos T'A representa el intervalo de tiempo según S'. ¿Bien? Eso es lo primero que tenemos que identificar. ¿De acuerdo? Y ahora, a echarle matemáticas. Lo único que tengo que hacer, por ejemplo, podría partir calculando esto. O sea, lo único que tengo que hacer es restar esta de esta. O sea, a esto le tengo que restar esto y ver aquello. Y después acá, T', TB' menos T'A, lo único que tengo que hacer es a esto restarle esto, o sea, menos eso, y ver aquello. ¿Sí? Jugar con el álgebra y ahí vamos a ver a qué llegamos. ¿Sí? Eso es lo que quiero que vean. ¿A dónde vamos a llegar así? Voy a borrar aquí. ¿Ya? Para que lo vean. Ya. Partamos por x'b menos x'A. ¿Qué pasa aquí? Bueno, eso menos eso. O sea, gamma factor xb menos xa, eso menos eso. O sea, menos b factor de tb menos ta. ¿Sí? Porque aquí menos con menos te queda más, ¿no? Eso, a eso llegamos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué hemos dicho? Como dije al principio, para yo poder medir la barrita, ¿cierto? Para que mi medida sea certera, yo necesito hacer las medidas, digamos, en el mismo tiempo. No dejar pasar un tiempo y luego otro porque se me agranda, como ya vimos. Si yo hago la medida de las dos posiciones B y A en los tiempos TB y TA, como tienen que ser simultáneas, esto significa que TB debe ser igual a TA. Por lo tanto, esta diferencia es cero. ¿Y en qué me quedo? Con gamma xb menos xa. Vale, ¿qué dijimos que era esto? ¿Qué dijimos que era esto? Esto que era la distancia, por ejemplo, la distancia de este lápiz, de la barrita, según el observador prima. Y esta es la distancia según el observador no primado, según el observador para el cual el lápiz se mueve, ¿cierto? El lápiz está ahora en el sistema S'. Ahí está el lápiz. ¿Sí? Por lo tanto, esto que está acá, ¿cierto?, es la longitud L0, la que mide el observador en su sistema, o sea, tú aquí, ¿cierto? Tú aquí, la longitud propia. Tú mides, tú estás en reposo, tú te mueves con el lápiz. Entonces, la longitud del lápiz según tú es L0.
esta longitud. Y esto que está acá, como ya dijimos, es la longitud que mide yo, que estoy parado mirando a mover el lápiz, mirándote a ti con el lápiz. Moverte. Por tanto, esto es L. Entonces, L0 es gamma L. O, lo que es lo mismo, L gamma a la menos 1 L0. Reprodujimos, ¿cierto? Exactamente lo que decíamos al principio, la hipótesis de Lorentz, la contracción de la longitud. O sea que la contracción de la longitud es una consecuencia natural, ¿cierto?, de las transformaciones de Lorentz. ¿Sí? Siempre y cuando la medida se haga de manera simultánea. ¿No? Y si no quieres hacerla simultánea, bueno, tienes que agregarle este término entonces, que es precisamente lo que avanza en el tiempo, en ese tiempo, con esa velocidad es lo que avanza, no tendrías que sumarlo. Ya. Esto ya lo sabíamos. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo? Aquí viene lo bueno. ¿Qué pasa con el tiempo? Entonces, vamos a hacer ahora, antes de calcular, que eso lo hace cualquiera, eso es fácil, lo que no es tan fácil es darse cuenta de que tenemos que tener un poquitín de cuidado en este caso. ¿Ya? Primero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que queremos hacer ahora? Ya no tenemos una barrita mirada por S y S'. Lo que vamos a tener ahora es un reloj. ¿Sí? Vamos a tener un reloj atornillado en el sistema S', el sistema móvil. Entonces, podemos imaginar que aquí está el sistema primado, ¿cierto? Por ejemplo, tú podrías estar aquí, ahí, ¿cierto? Y aquí tú podrías atornillar un reloj, atornillado, está fijo ahí, ¿no? Y le podrías asignar incluso una distancia, por ejemplo, X'(A). Aquí está el cero. No tiene por qué estar en cero, podría estar en A, no tiene por qué estar en cero en general. Y a ese tiempo, ¿cierto? Ese tiempo tú le puedes llamar T'(A). O sea, ¿qué podría ser cero? Pero en general podría no ser cero, podría ser 1 segundo, 3 segundos, lo que sea. ¿Ya? Entonces, tú tienes en tu sistema, que este eres tú, ¿cierto? Tienes un reloj fijo a ti, que no se mueve respecto a ti, está fijo, atornillado, ¿cierto? Y que ese reloj registra el evento A con la posición X'(A), y ojo, le pongo primita porque tú estás haciendo esa medida y tú eres el sistema S'. ¿Sí? Yo soy el sistema S, ¿de acuerdo? Y el tiempo de prima. ¿Bien? Por otro lado, yo estoy en el sistema S, el reposo, ¿cierto? El reposo relativo. ¿Ya? Y ese mismo marca que tú haces aquí en X, yo le voy a llamar, porque es el evento A, pero no le pongo prima, porque es la que yo asigno a X. ¿Cierto? Y también un tiempo TA sin prima, que es del evento A, pero sin prima porque lo estoy midiendo yo. ¿Cierto? O sea, este evento le corresponde en mi sistema a este otro evento. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, recuerda que tú te estás moviendo con una velocidad v respecto a mí. Entonces, si dejo pasar un tiempo, ¿cierto? ¿Qué vas a ver tú? Tú estás en reposo respecto al reloj, tú te mueves con la velocidad v, pero acuérdate, tú tienes todo el derecho de creer que estás en reposo, eso dice Einstein, y que soy yo el que parece moverse hacia acá, respecto a ti, con una velocidad menos v. ¿De acuerdo? Así que tú tienes el derecho de creer que estás en reposo y que yo soy el que me muevo, y eso está bien. ¿Ya? Entonces, este relojito está en reposo respecto a ti. Tú tienes el reloj aquí al lado atornillado en el piso, así que para ti el reloj no se mueve. ¿Sí? Así que cuando tu reloj marca T'A, el reloj está ahí. Y cuando tu reloj marca T'B, cuando termina el intervalo de tiempo, tu reloj sigue estando en la misma posición respecto a ti, X'A. O sea,
¿Qué significa esto? Significa que para ti el X'B menos X'A tiene que ser 0. Porque tu reloj está en reposo respecto a ti. No sé si me siguen con eso. ¿Está bien? ¿Está bien o no? ¿Alguna duda? Esto significa reloj en reposo. ¿Ya? Ya, pero ¿qué pasa? Respecto a mí, pasa una cosa distinta. Respecto a mí, tu relojito que está atornillado respecto a ti, tu relojito se mueve. Porque yo detecto esa velocidad. Por lo tanto, cuando yo detecte la posición x sub b y tb, ¿cierto? Yo voy a ver que tu reloj anda por acá. Pero eso es efecto mío. Yo pienso que tú te estás moviendo, ¿cierto? Incluso tú también te moviste, ¿cierto? Por esta velocidad. Entonces yo le asigno estas coordenadas. ¿Sí? XB, parece que, fíjate, XA, XB, TA, TB. ¿Sí? Ya, pero aquí nos enfrentamos con una pequeñita sutileza. De hecho, en su paper original, Albert Einstein se dio cuenta de este problema y lo trató de resolver. ¿Ya? ¿Qué pasa? Supongamos que en el tiempo X'A, según tú, yo registro este tiempo. ¿Cómo registro ese tiempo? Con un reloj, obviamente. Entonces, ¿qué reloj? Bueno, un reloj mío. Al igual que tú, yo podía tener un reloj atornillado en este punto. Y cuando yo vea esta marca y este tiempo, te vea a ti, yo registro mi reloj, ¡pum!, tanto tiempo, S, TA. Pero ¿qué pasa cuando dejo pasar un tiempo? Tú te fumas el cigarro, ¿cierto? Apagas el cigarro, llegas a TB', ¿cierto? Aquí este tiempo es TB', y aquí sería XB' igual a XA', porque no avanzaste, según tú, estos tiempos son estas posiciones, ¿no? Cuando tú llegas a TB', yo tengo que registrar ese tiempo como TB, ¿cierto? Pero resulta que yo voy a estar a una cierta distancia desde acá. Por lo tanto, para yo saber que tú llegaste a la posición XB, ¿cierto?, que para ti es XA', y al tiempo TB', la luz tiene que viajar desde aquí hasta mi ojo, como vimos, como ustedes saben, desde física 3, y ahí yo recién darme cuenta de eso. Y registrando. Ah, llegó hasta aquí. ¡Pum! Registro. ¿Pero qué pasa? Pasa que la luz tarda un tiempo en llegar. No es instantáneo. En la mecánica newtoniana esto no es ningún problema, la gente ni se lo cuestiona, porque en esa época se creía que la velocidad de la luz era una velocidad infinita. Por lo tanto, lo que pasa aquí instantáneamente pasa acá, no hay ningún problema. Pero aquí hay un problema. Por ejemplo, en el caso del Sol. Tú sabes que el Sol está a 8 minutos luz de nosotros. Por lo tanto, cualquier cosa que pase en el Sol, nosotros nos vamos a enterar 8 minutos después. Y no te podés sacar eso, a menos que te vayas a vivir al Sol mismo, y ahí te vas a enterar a tiempo real. Pero en este caso hay un retraso. Aquí también hay un retraso, por muy pequeño que sea. Entonces aquí hay un problema. Hay un retraso que no está tomado en cuenta en estas transformadas de la fase. Por lo tanto, ¿cómo solucionar este problema? Colocando a mi hermano gemelo en este punto. Y así al menos me ahorro esta hipotenusa y mido el tiempo igual que como lo medí yo. Pero aquí me enfrento a otro problema. Si mi hermano gemelo me quiere mandar la luz y el dato a mí, también existe una longitud acá que te va a hacer retrasar el tiempo. Entonces, solución final, colocar otro reloj aquí, sincronizado con el primero. Dos relojes sincronizados. ¿Verdad? Sincronizados. Dos relojes sincronizados. Si yo tengo un reloj, de hecho, la idea es tener un reloj en cada eje,
eje X, y este también, muchos relojitos, ¿cierto? Voy a registrar los eventos casi a tiempo real, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo sincronizo estos relojes? Se los dejo de tarea, está en el apunte. ¿Ya? Si usted lee el apunte, yo pongo esto en un pie de página y explico ahí cómo sincronizar el reloj. No es difícil, porque este observador, que es mi hermano gemelo, sabe la longitud que hay, sabe el tiempo de retraso. El tiempo de retraso sería la distancia dividida por la velocidad, ¿cierto? Y por lo tanto, él retrasa su reloj, lo ajusta para este tiempo de retraso. Y así logro que los dos relojes desincronizan. Hay varias formas, eso es una forma, ¿de acuerdo? Dicho esto, ahora recién me meto con la matemática y veo a qué llego. Entonces, como dijimos, calculamos el TV' menos TA'. ¿No es? Porque este es el intervalo de tiempo, lo que duró el cigarrillo, según tú, ¿cierto? Y TV menos TA es lo que duró el cigarrillo tuyo, según yo. ¿Sí? Entonces, hagamos la regla. Gamma, factor común, TV menos TA, ¿cierto? Fíjate, menos B sobre C cuadrado factor de XB, y aquí es menos XA. ¿Por qué? Porque este menos con menos te da más, y como este menos está restando, te da más. ¿Sí? Stop. Ahí. ¿Sí? Ya. ¿Qué hacemos acá? Esto parece complicado, pero ya estoy identificando cosas. Por ejemplo, esto es, ya dije, lo que dura el cigarrillo según tú. Así que le vamos a poner un nombre más cortito. Le vamos a llamar delta T, porque es un T final de un T inicial, prima, porque es respecto al observador C. Y este que está acá sería, por tanto, de T. Este es el tiempo que te duró el cigarrillo prendido a ti, y este es el tiempo que yo creo que a ti te duró el cigarrillo. O sea, yo lo que veo es que el cigarrillo que tú te estás fumando se está moviendo con una velocidad v respecto a mí. ¿Vale? La pregunta es, ¿qué pasa con esto? Esto no es cero, como en el caso anterior. Cuando yo decía que los tiempos eran simultáneos, TV menos T era cero. Aquí hay XB menos XA, pero esto no tiene por qué ser cero. Lo que es cero es esto, con las primas. Por lo tanto, tengo que jugar un poquito acá. Si yo resto una vez más esta de esta, ¿qué me va a quedar? Ya lo hice, lo voy a volver a hacer. Sería, perfecto, y copiando lo que hice delante, ¿sí? ¿Ya? Ahora, esto no es cero, porque estas medidas no son simultáneas. Acuérdense, en el caso anterior, la longitud venía y yo atrapaba la longitud en el mismo tiempo. Pero ahora no, porque ahora tu reloj se mueve y para mí tu tiempo TA', para mí es TA. Y después cuando el reloj avanzó por culpa del movimiento, tu TP', para mí será tu TB y son distintos. No pueden ser simultáneos, ¿de acuerdo? Así que esto ya no es cero. Pero esto es cero. O sea, esto es cero. Si hacemos cero acá, este gamma puede pasar dividiendo, así que te va a quedar XB menos XA, ¿cierto? Como esto es cero, va a quedar igual a B TB menos TA. ¿Sí? Acuérdense que TB menos TA lo habíamos bautizado como delta T. Así que XB menos XA es B delta T. O sea que esto es esto. O sea, esto es B delta T. Y ahora llegamos al paso final. Aquí ocurre la magia.
delta t', este no lo he tocado, no lo he tocado, gamma no lo he tocado, delta t no lo he tocado, menos b sobre c cuadrado, este b con este b te queda b cuadrado, delta t. Y esto se puede factorizar, ¿no? Va a quedar gamma factor de... No, el delta t lo puedo sacar por fuera. Delta t... Fíjate que me va a quedar 1, ¿cierto? Menos b cuadrado sobre c cuadrado. ¿Sí? ¿Y a qué se parece eso? A ver. ¿A qué te suena ese 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado? ¿Te suena de algo esto? Día, porque el gamma es 1 partido por la raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Por lo tanto, el gamma cuadrado es 1 partido por 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Y gamma a la menos 2, o sea, esto da vuelta, es 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Por lo tanto, esto que está acá es gamma a la menos 2. ¿Sí? Por tanto, delta t' es igual gamma a la menos 2 por gamma es gamma a la menos 1. Gamma a la menos 1 delta t. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre acá? Fíjate, si tú recuerdas, el gamma siempre es mayor que 1, siempre. Entonces, el gamma a la menos 1 siempre es menor que 1. Por lo tanto, esto te está diciendo de que el tiempo t' siempre es menor que el tiempo delta t. O lo que es lo mismo, el tiempo delta t siempre es mayor que el tiempo delta t'. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, acuérdate que delta t' lo mides tú. Si para ti el cigarro te duró 10 minutos, supongamos, para mí, que tu cigarro se mueve respecto a mí, podría durar perfectamente 12, 15 minutos, dependiendo de la velocidad de lo que vayas, porque depende de gamma. Y gamma solamente es una velocidad. ¿Ya? El tiempo se alarga. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo te veo fumar, lo que yo voy a ver es que tú te estás moviendo más lento, estás fumando más lento. Porque si para ti, tú te fumaste el cigarrillo en 10 minutos, y supongamos que yo voy a calcular ahí, de 15 minutos, tú necesariamente tienes que moverte más lento respecto a mí. Está ralentizado. Para que la misma acción dure un tiempo mayor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto se llama dilatación del tiempo. Y esto es una cosa que no esperábamos. Estaba escondida ahí en las transformaciones de Lorentz. ¿Ya? Estaba escondida en las transformaciones de Lorentz. Vale, ¿preguntas? Ya estamos más o menos en la hora, así que no voy a continuar. Voy a hacer ejercicios. No puedo hacer ejercicios. Sí, alcanzo. ¿Ya? Es que como yo les subí la tarea, quiero hacer un ejercicio que más o menos les ayude a hacer la tarea. ¿Ya? Así que aquí tengo un pequeño ejercicio muy sencillo para que hagan. Entonces, vamos a imaginar un péndulo físico, que ya lo conocen, física 1, que está clavado en el sistema S', el tuyo, que se mueve con una velocidad cercana a la velocidad de la luz para que el gamma sea apreciable.
y vamos a mirar este evento desde S a ver qué ocurre. ¿No? Entonces, por eso lo saco. La velocidad a la que tú te vas a mover, la voy a colocar exageradamente grande, para que el efecto sea apreciable. Es 0,9 veces la velocidad de la luz. Casi la velocidad de la luz. Entonces, primero vamos a tener una barrita de longitud propia, ¿cierto? De 1 metro. De 1 metro. Primer experimento, una barrita propia de 1 metro. ¿Ya? Entonces, tú, en tu sistema, que se mueve, ¿cierto? Tú siempre estás en S', acuérdate, sería el I', el X', tú estás en este sistema, ¿cierto? Tú tienes en tu sistema una barrita de 1 metro. ¿Quién mide ese 1 metro? Tú. Estás midiendo la barrita porque tú estás en reposo, ya respecto a la barrita, tu longitud propia. ¿No? Por eso es el pregunta, ¿con qué longitud voy a ver la barra yo para el cual tú te mueves? ¿Ya? Yo estoy en reposo aquí, relativo, por supuesto. Calculemos. Lo primero que hay que hacer es calcular el gamma. El gamma es, como ya sabemos, se me está ahí. Si usted hace esto, coloca la velocidad aquí, para no perder tiempo, yo te voy a dar el resultado. El gamma resulta ser 2,29. Recuerden que siempre mayor que 1. Y es adimensional. ¿Sí? ¿Sí? Por lo tanto, según la contracción de Lorentz, la longitud L, que es la que yo veo de tu barra, ¿cierto? Va a ser gamma a la menos 1 por la longitud propia. El gamma a la menos 1 da 1 partido por eso, o sea, 0,43, ustedes estos cálculos lo hacen en la casa, y este le 0 vale 1, en metros. O sea, que la longitud que yo voy a ver de la barra de 1 metro, según tú, para mí va a medir 0,43 metros. O sea, prácticamente un poquito menos de la mitad. Se ha contraído un poquito menos a la mitad que la mitad. ¿Ya? Por el hecho de estar moviéndose respecto a mí. Pero aquí viene la pregunta del millón. Si yo ahora, este es ese, no es el. Si yo ahora tengo la misma barra que tú, la misma barra de 1 metro, y me la pongo en mi sistema, ¿ya? Yo, que soy S, tú eres S', miro mi barra y veo que mide 1 metro, porque es la longitud propia, ¿cierto? Y veo que tu barra está contraída. Pero ahora tú miras mi barra que se mueve con una velocidad menos v y ves que está a 0,43 metros, contraída respecto a tu sistema. ¿Sí? Entonces, si yo te preguntara, por ejemplo, ¿cuál es la longitud propia de la barra? Respecto de ambos sistemas, la longitud propia es la que mide cuando la barra está en reposo respecto a ti, es 1 metro. ¿Qué longitud de mi barra mides tú? Esa, contraída. Porque tú tienes el derecho a tener que estar en reposo y yo me muevo hacia allá. ¿Sí? Tú aplicas la transformación de Lorentz y llegas a eso. Ahora, ¿qué longitud de la barra veo yo de tú, en tu sistema, de tu barra? 0,43 metros. ¿Sí? O sea, el efecto relativista le pasa al otro, no le pasa a ti. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto. Ya, aquí viene lo sorprendente. ¿Qué pasa con el tiempo? Imaginemos un evento que tenga dos momentos, un tiempo inicial y un tiempo final. Por ejemplo, no se me ocurre nada mejor que un péndulo. Posible, así como usted hace en física 1. Entonces, midamos el ir y venir, o sea, el periodo, ¿cierto?, de ese péndulo, y midamos ese tiempo en ambos sistemas. Si yo te pongo a ti un techito acá y te pongo un péndulo, y te doy un relojito y todo, y tú te hago medir el tiempo, el periodo, ¿cierto? El t final menos t inicial, llamémosle delta t prima, porque tú lo vas a medir. Supongamos que te dio, no sé, 2 segundos, supongamos. Un segundo en ir, un segundo en medio. Bueno, ¿qué tiempo mediré yo para el cual, para mí, el péndulo se mueve? Bueno, ¿qué te contesta Lorentz?
que delta t, el tiempo que yo mido, está agrandado, o sea, es gamma delta t prima. O sea, es gamma, que dijimos que era 2,29, por el tiempo t prima, o sea, por 2 segundos. O sea, según yo, esto da 4,58 segundos. Fíjate una cosa. Creo que te dice Lorentz. Te dice que, o Einstein más bien, ¿qué te dice? Si para ti el péndulo va en un segundo y vuelve en un segundo, para mí eso mismo, el ir y venir, tiene que tardar 4,58 segundos, o sea, más que el doble. ¿Qué significa esto? Que para mí tu péndulo va lento, va más ralentizado. Va así, más lento, más lento. ¿Sí? Porque tiene que hacer el mismo recorrido en un tiempo mayor, por lo tanto tiene que ir más lento, no tiene apuro. Digamos, el tiempo, según yo, tu tiempo, tu péndulo está ralentizado. Pero ¿qué pasa si yo ahora tengo el mismo péndulo? Me pongo un techo acá, me pongo el mismo péndulo, con la misma longitud, todo el mismo. ¿Qué periodo voy a medir yo? 2 segundos, porque es el periodo propio. Pero entonces tú ahora miras mi péndulo, ¿y qué periodo lo encontrarás? El periodo alargado. ¿Sí? Lo mismo que pasa con la longitud. ¿De acuerdo? Ya, preguntas. ¿No? Solamente me quedé con una luz. ¿Ninguna, profe? Fernando, ya. No sé qué pasó, se había conectado dos, pero parece que se fue el otro luz. Bueno. Sí. Vale. Entonces, Fernando, con esto terminamos relativa especial. Yo quería ver diagramas de Minkowski, lo cual está en la guía, pero me doy cuenta de que no vamos a alcanzar si queremos ver algo de relatividad general. Entonces, parece que voy a saltarme eso y si usted se da cuenta la tarea que subí recién, solamente es de este tema. ¿Ya? Entonces, con esta tarea que subimos, que le di 2 semanas de plazo, cerramos este tema y empezamos con relatividad general. ¿De acuerdo? Ahora, hay algo que me preocupa. La semana que sigue vamos a perder la clase porque es semana de prueba. Entonces, vamos a perder esa clase. Así que, por esa razón, voy a tener que saltarme probablemente diagramas de Minkowski. Si usted quiere, lo puede estudiar si quiere, para los apuntes. Y ya yo empezar a ver elementos de relatividad general. Al menos elementos. ¿Ya? Así que lo dejo hasta acá. No quiero pasarme del tiempo. Ya, estoy a 5 minutos. Y cualquier duda de la prueba, por favor, háganmelo saber. Pueden escribir al correo si quieren, o escribir desde el Moodle, me da lo mismo, igual me llega al correo. Así que, por favor, cuando tengan tiempo, con tranquilidad, miren la tarea y hagan sus preguntas. ¿Ya? Vale. ¿Consultas finales? ¿No? No, profe, todo bien. Vale. Ok, nos vemos entonces. Ya nos vemos. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.